Este es el primer llamado que hace la Agencia Nacional de Vivienda en el año 23. Este año estamos haciendo este llamado con unas características muy especiales que hasta ahora no se ha realizado. Justamente está destinado para familias monoparentales con hijos menores a cargo. Esto quiere decir que el llamado justamente se ponen a disposición 20 viviendas en distintos barrios de la ciudad de Montevideo, justamente destinado a aquellos núcleos familiares monoparentales. ¿Qué digo con esto? Una persona mayor que tiene a su cargo niños o hijos menores, sean naturales o de distinta índole. Entonces, este llamado justamente, primera vez que se hace, justamente hay viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, en los cuales de un dormitorio tenemos 9 viviendas, 7 de 2 dormitorios y 4 de 3 dormitorios también. Este llamado está disponible desde hoy, martes 25 de abril, hasta el 12 de mayo, donde se tienen que dirigir presencialmente a la Agencia Nacional de Vivienda, sus sucursales, aquí en Casa Central, previa agenda al 17-2-17. Y bueno, y las características de este llamado también, en su particularidad, tiene también que no se requiere un ahorro previo y tampoco se tomarán en cuenta aquellas situaciones de incumplimiento de clearing que estén vigentes. La característica del financiamiento de este llamado se requiere de un ingreso de un 25% del núcleo familiar. ¿A qué estamos refiriendo más? A que el ingreso mínimo de la familia debe ser, o de la persona debe ser 19.500 para un dormitorio, 27.000 aproximadamente para 2 dormitorios y 32.000 para 3 dormitorios. ¿Cómo se va a realizar? Una vez adjudicado, si hay más de una persona, obviamente va a sorteo, y luego lo que se firma es un contrato en donde se paga un 1% de enganche, un 1% en las de seña, y luego se financia a 25 años. La persona que accede no puede tener más de 55 años al momento de la compra o 80 años al momento de la finalización del crédito a 25 años. Se financia en 2 etapas. La primera etapa a 15 años con una tasa del 4,5%. Si la familia, si la persona que adquiere la vivienda, el núcleo familiar, cumple y no incumple con sus pagos en 3 meses, digamos, no se convierte en moroso durante esos 15 años, automáticamente la segunda etapa de 10 años se condona. Eso es un beneficio, una característica que tiene este llamado particularmente, que está destinado justamente a familias monoparentales, como les decía. Y para tener una idea cuáles son los ingresos o las cuotas a pagar, estamos hablando de que una vivienda aproximadamente de un dormitorio andará entre los 5 y 6.000 pesos de cuota mensual, las de 2 dormitorios entre 7.000 y 8.000 pesos y las de 3 dormitorios entre 8 y 10.000 pesos. Cuotas verdaderamente accesibles, muy accesibles para las familias. Y recordar también que estas viviendas son usadas, pero reacondicionadas a nuevo, bajo la supervisión justamente de la Agencia Nacional de Vivienda. Yendo un poco más general, ¿qué es lo que busca la agencia con este programa, con estas iniciativas? Justamente, como te decía, es llegar a aquellas familias en que se les hace muy difícil llegar a viviendas en la situación de monoparental. Entonces, vamos a estar valorando específicamente esa situación. Es algo que hemos detectado, que hay familias que de pronto no cumplen alguna situación y se quedan sin familia. Bueno, en este caso lo estamos aportando de esa forma. Y ese fue el enfoque que le dio la agencia, justamente con el sentido siempre de que la familia tenga un hogar. Decía recién que en caso de que haya más de 20 inscriptos se va a hacer un sorteo. ¿Cuándo más o menos se estima que se va a realizar el sorteo? Sí, una vez que se cierre el llamado, si hay
acá es importante destacar que las inscripciones se van a hacer por grupos de viviendas, de 1, de 2 y de 3 dormitorios. Si hay más inscriptos por cada uno de esos grupos, además se puede anotar únicamente por una familia, una persona se puede anotar para un grupo de vivienda de un dormitorio, no para de 2, por ejemplo. Para el caso de un dormitorio, deben de ser hijos menores a cargo del mismo sexo, porque es un dormitorio. Para el caso de 2 y 3 dormitorios, esa condición ya no es necesaria. Pero básicamente se estaría apuntando a ese nivel. Le cambio de tema. La próxima semana la agencia tendrá su participación en la Home Fest que organiza Infocasas. ¿De qué va a contar la participación de la NB? Sí, correcto. La semana que viene, del 4 al 7 de mayo, se está llevando a cabo la Home Fest en Ante la Arena. La Agencia Nacional de Vivienda va a participar por primera vez justamente para brindar información general a la población de las actividades que realiza y también para los inversores privados que requieren muchas veces de información acerca de vivienda promovida, cómo viene avanzando ese tema con los ingresos que se dan y cuáles son las condiciones justamente de vivienda promovida. Allí se va a poder atender al público directamente y darle información directa de primera mano, incluso así de cómo está viniendo el programa Entre Todos, Sueños en Obra, impulsado por el Ministerio de Vivienda, que también pasa por la Agencia Nacional de Vivienda.